Que tengo en la línea telefónica al fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo. Ahorita regreso contigo. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Denise, buenas tardes a ti y a todo México. Bueno, son varias cosas, pero empecemos por estas. Ejercitó acción penal, es decir, ya un juez, ya le pusieron a consideración de un juez expedientes que ustedes integraron en estos dos casos. Así es, Denise, y es algo que no puede ser tan secreto, en razón de que por virtud del nuevo proceso penal, del nuevo sistema de justicia, nosotros estamos solicitando la audiencia para imputación, y ya una vez quede vinculado a proceso, ya el juez decidirá ahí las medidas que toma. Es un caso en símil al del exgobernador de Nuevo León, de Rodrigo Medina. Ya está actuándose bajo el nuevo sistema de justicia penal. ¿En qué sentido cambia? Nada más para que entendamos, es decir, que... En el proceso inquisitorio, el primer llamamiento procesal que hacía un juez era una orden de aprehensión. En este caso, por los delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Se pide una audiencia para que el Ministerio Público impute, tal como pasó en el caso de Nuevo León, y una vez que imputa, pues ya se abre. O sea, es el equivalente a la orden de aprehensión, pero en este caso se llama, digamos, acción penal. Así es, se ejercita acción penal, se le pide audiencia para imputación, y entonces ya ahí es un ejercicio judicial que tendrá que desahogar. Para que lleguemos a este grado, ya hubo una consideración de un juez en el sentido de considerar que ustedes tienen elementos para justamente ejercitarla. Ya recibió, se filtró ahí, ignoro ahí la fuente, pero ya se filtró que el juzgado de control ya recibió la consignación. En efecto, sí se consignó, se consignaron un par de asuntos, uno parte de una denuncia que presenta el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares en contra del exsecretario de Seguridad Pública, y otra que presenta la Contraloría de Veracruz en contra del licenciado de Andes. Bueno, le tengo nada más para recordar, Arturo Bermúdez Zurita, que era el secretario de Seguridad Pública, su caso salió a la luz pública cuando en la prensa se dio a conocer una serie de propiedades que él tenía. Él dijo que todo lo podía probar y renunció en agosto para enfrentar estos cargos. Me llama la atención los delitos por los que se le sigue, que es tráfico de influencias y abuso de autoridad, es decir, no es ni delito de enriquecimiento ilícito, es distinto, son delitos distintos. Te explico porque es muy valioso tu observación. En el delito de enriquecimiento ilícito hay mucha información aún todavía por solventar en la investigación, porque recordemos que hay propiedades fuera del país. En el mismo escenario o en el mismo la denuncia se menciona que hay un actor importante que participa como actor social en diversas empresas y que es proveedor de la Secretaría de Seguridad Pública cuando el licenciado Bermúdez era secretario de Seguridad Pública, y en ese sentido es el delito de tráfico. Exactamente. Entonces, y abuso de autoridad, que la definición es el que ordena o ejecuta un acto legal. A ver, nada más, si entendí bien, tráfico de influencia sería que en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita habría contratado con empresas que a su vez tenían un vínculo con él directamente. Con familiares de él. Con familiares de él, lo cual evidentemente está prohibido. Es como darse un contrato a sí mismo. Esa es la presunción por la cual ahorita estamos ya. Abuso de autoridad, en este caso, ¿a qué se refiere? Es el que ordena o ejecuta un acto ilegal, esa es la definición. ¿Y que está relacionado con el primer caso? Es decir, con esto y con lo que venga también, o sea, ya. Es el que ordena, es el servidor público que ordena o ejecuta un acto ilegal. Ya. Y bueno, en el caso de Gabriel de Antes Ramos, exsecretario del Trabajo y subsecretario de Administración y Finanzas también en su momento, ese sí es por delito de enriquecimiento ilícito. Así es, en este caso hay un diferendo entre su ingreso declarado contra el ingreso detectado por las autoridades de fiscalización del gobierno de Veracruz. Bueno, este es el tema de estos dos funcionarios. Por otra parte, anoche ustedes en la Fiscalía confirmaron que se investigaba la desaparición de 4 personas ocurridas entre el 22 y 24 de octubre, 2 en Soledad de Doblado, municipio Soledad de Doblado, 2 en Veracruz. A ver, cuéntenos un poco, en Soledad de Doblado, ¿quiénes son estas 2 personas que desaparecieron?
A ver, en Soledad de Doblado son Juan Ernesto Santos Morales, de 22 años, Daniel García Tapia, de 35, y de Veracruz Puerto, Marcos Eduardo Cifuentes Pérez, de 21 años, y Bernardo Basurto Armas, de 19 años. Son los eventos de Veracruz y los de no tienen hasta este momento algún signo probatorio de conexidad. Ahorita están todas las fuerzas trabajando en la investigación, tanto en campo para ¿sí? Su localización con vida, desde luego que los protocolos internacionales marcan eso como la prioridad más elevada, y además también en trabajos de inteligencia que hace el Mando Especial Veracruz, donde confluyen Ejército, Marina, Policía Federal, sí. PGR y nosotros, estamos trabajando tienen redes o lazos con los hechos que tienen que ver con los otros jóvenes desaparecidos. A ver, son 4 jóvenes en 2 hechos distintos, en 2 municipios distintos. La pregunta es, en el caso, por ejemplo, de Soledad de Doblado, ya nos dio los nombres, ¿en qué circunstancias ocurrió la desaparición? Todo eso es lo que está investigándose. ¿No lo sabemos? Estamos checándolo porque las denuncias se presentan después. ¿Las denuncias se presentaron? Después de que, un día después de que ocurrieron los hechos. O sea, no tenemos, estamos hoy a 27, ocurrieron entre el 22 y el 24, todavía no sabemos en qué condiciones desaparecen, si son levantados, como se dice vulgarmente cuando interviene el crimen organizado, sea pedido... Así fue de los signos que tenemos hasta este momento, te puedo comentar de que se trata de eso. Hechos de esta naturaleza. En ambos casos. Estamos todavía analizando. En los detalles. Le agradezco mucho. Nada más para terminar, se detiene en Querétaro a Óscar Bonifacio Bernabé Telles. Sería el segundo detenido que participó presuntamente en el homicidio de los religiosos católicos de Poza Rica, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez. ¿Cuántos más están buscando? Estamos todavía en búsqueda de otros objetivos. Te comentaba, Denise, cuando este lamentable asunto comenzó, que había indefinición entre si habían sido 8 o 9, por lo que se estaba recopilando la información. Pero, en efecto, en Querétaro fue la ejecución de esta orden de aprehensión de alias El Chino, y estamos aún trabajando en búsqueda de otros objetivos, de los cuales yo te recuerdo. El caso del Chino es particular porque es el que desde un inicio se consideraba el que era conocido por el sacerdote, ¿verdad? Es el más señalado en estos hechos. ¿A qué se dedicaba el Chino? Pues, ¿O por qué tenía un vínculo con el sacerdote? No hay claridad en eso. Eran amigos, se conocían que convivían y convivieron, y los testigos lo señalan, 2 testigos lo señalan con índice de fuego como el principal actor de este lamentable evento. Ya. Cuando digo a qué se dedicaba, pregunto simplemente si tenía alguna profesión, si era, no sé, si tenía alguna, se le conocía por algo, o era un o era un delincuente. Hay historias en las que, como tú misma lo reflexionaste en un noticiero previo en el que hablamos, la persona que se detuvo en la Ciudad de México fue en el momento en el que cometía un delito. Un delito. También sería el mismo caso. Exactamente. Ese tiene antecedentes, digamos. Así es, claro que sí. Bueno, pues le agradezco mucho, fiscal Luis Ángel Bravo, fiscal de Veracruz, con estos 3 casos relevantes en un solo día, fiscal. Mucho trabajo allá en la Fiscalía, le agradezco muchísimo. Aquí estamos dándole duro, Denise. Te mando un abrazo. Gracias.